Desesperación. Es lo que sientes después de esperar durante meses a que te llamen de alguna de las cientos de ofertas de trabajo a las que has enviado tu currículum. ¿Será que no valgo para ser programador? ¿Habré puesto mal mi número de teléfono? La desesperanza de que la llamada que esperas nunca va a llegar es el siguiente paso en este bucle de negatividad. Si no has tenido un trabajo anterior como programador, pensarás que simplemente no es posible conseguirlo y que tus amigos han tenido suerte. O si buscas un cambio de compañía, podrías pensar que ya no eres un profesional atractivo para los reclutadores, que el mercado ya no es lo que era o cualquier otra narrativa que justifique que no encuentras trabajo. Soy Carlos Sala, desarrollador de software, y en esta ocasión vamos a ponernos en la piel del personal de recursos humanos de las empresas que eligen qué programadores viven y cuáles caen a lo largo del proceso de selección para entender en qué estamos fallando y finalmente conseguir un trabajo como desarrolladores de software. Comenzamos. ¿Recuerdas esos niveles en los videojuegos que tienes que superar antes de que se agote el tiempo? Para mí siempre han sido los más desagradables de jugar porque estaban más pendientes del temporizador que de lo que de verdad importa para pasar al siguiente nivel. Pues la búsqueda de trabajo es algo parecido pero en el mundo real. Si lo hacemos con prisas, tomaremos peores decisiones desde la desesperación. El temporizador en el mundo real es casi siempre el dinero porque es algo que necesitamos sí o sí para vivir y que conseguimos trabajando. Así que en la medida de lo posible vamos a intentar no añadir esa presión extra a la que ya tiene de por sí la búsqueda de empleo. Soy consciente de que cada persona tiene una situación diferente, pero básicamente si estás buscando tu primer trabajo como programador o quieres cambiar de empresa porque estás quemado, como no sabes cuánto vas a tardar en conseguirlo, asegúrate de mantener tu antiguo empleo mientras buscas para no quedarte sin dinero. Y este consejo te lo doy desde mi experiencia, porque en el pasado he sido tan tonto de dejar trabajos como programador que tenía sin haber encontrado el siguiente y se pasan unas semanas o meses bastante malos. Ten en cuenta que tienes que sobrevivir durante la búsqueda de trabajo y una vez lo encuentres, también tienes que esperar hasta que acabe el nuevo mes en tu nuevo puesto para recibir el primer salario. Si no quieres tener que pedirle dinero a tus padres, ni aceptar cualquier trabajo basura que te ofrezcan, no corras riesgos innecesarios. El currículum es la primera impresión que damos a los técnicos de selección de una candidatura. Es la única información que tienen sobre nosotros con la que tienen que decidir si pasamos al siguiente paso del proceso, que son las entrevistas. Aunque podemos aplicar muchos consejos sobre cómo mejorar un currículum para cualquier otro trabajo al nuestro de programadores, como por ejemplo, si tenemos que añadir una fotografía o la edad en el documento, hay una serie de peculiaridades en los currículums de IT que son en las que nos vamos a centrar. Empecemos con el apartado de educación. Definitivamente en el sector IT los títulos de carrera, grados o máster que colecciones no se tienen demasiado en cuenta. Con exponer en un par de líneas nuestra formación relacionada con el puesto al que estamos postulando es suficiente. Los títulos que tengamos serán nuestro aval de cara a las empresas cuando estemos buscando nuestro primer trabajo, pero a medida que ganas experiencia y maduras como profesional, lógicamente la formación que tengas, que es tu punto de partida, se convierte en algo irrelevante. Sin embargo, la lista de las experiencias laborales, con fechas, nombres de empresa, localizaciones, roles, responsabilidades, debe ser el núcleo de tu currículum y debería aparecer de arriba abajo antes que el apartado de formación. Por supuesto, solo deberías incluir las experiencias de trabajo más relacionadas con el puesto al que estás postulando. En este caso queremos ser programadores, así que todos los trabajos anteriores que has tenido en supermercados, hostelería o cualquier otro sitio deberías filtrarlos. Incluso hay experiencias como programador que estaría bien obviar si estuviste poco tiempo en una empresa, cuentas con experiencia en compañías más importantes o estás, por ejemplo, cambiando de frontend a backend. Y por último, añade un escueto apartado de idiomas en el que obligatoriamente tiene que estar el inglés y el resto de lenguas que seas capaz de hablar de forma fluida. No existe un currículum perfecto, así que no tengas miedo en crear diferentes variantes para ver cuál te funciona mejor. Las estadísticas dicen que hasta los currículums más brillantes solo obtienen entrevistas en 15 de cada 100 solicitudes, así que no te decepciones con cada candidatura en la que seas rechazado. Si tu currículum resulta ser uno de los elegidos para avanzar en el proceso, la persona de recursos humanos se pondrá en contacto contigo vía email o por teléfono para agendar la primera entrevista. Esta primera entrevista con el departamento de recursos humanos es básicamente un cuestionario que ya tienen preparado. Algunas de las preguntas que pueden hacerte en esta fase son: ¿qué idiomas controlas? Haz un resumen de tu carrera laboral hasta el momento. ¿Por qué quieres conseguir este trabajo? Cuéntanos algo más sobre ti. Para responder estas y muchas otras preguntas trampa, elige bien tus palabras, porque si hay algo que no convence al entrevistador, serás eliminado del proceso. En internet encontrarás las fórmulas milimétricas para responder de forma óptima a estas preguntas, pero mi recomendación es que intentes ser sincero porque es la forma más sencilla de conectar con el reclutador y porque yo me pongo nervioso cuando miento. Una de las últimas preguntas de tu primera entrevista, probablemente la más decisiva, es:
¿Cuáles son tus expectativas salariales? La vacante a la que estás postulando tiene asignado un rango salarial que la empresa está dispuesto a ofrecer a los candidatos. Esto significa que si tus expectativas salariales sobrepasan lo que ellos están dispuestos a pagar, directamente seguirán buscando en el resto de candidatos. Dependiendo de la transparencia del entrevistador, si excedes con las expectativas salariales el rango de la vacante, es posible que te lo comuniquen al momento y te diga cuál es el salario máximo que tienen reservado para el puesto. Si todas tus respuestas le encajan a la persona de recursos humanos, enhorabuena. Pronto recibirás un email con la cita para la entrevista técnica. La entrevista técnica es nuestra oportunidad de mostrar todo lo que sabemos sobre lenguajes de programación, patrones de diseño y buenas prácticas al técnico que nos entreviste. Este puede ser el CTO de la compañía, el Tech Lead o un programador senior. El técnico nos hará un breve resumen del día a día de un programador en la compañía y después una serie de preguntas sobre programación y escenarios comunes que se dan en la empresa. Tendremos que razonar nuestras respuestas para demostrar que entendemos el problema y la solución que hemos propuesto. Aquí es importante que si no sabemos responder a una de las preguntas lo digamos antes que inventarnos la respuesta. Es comprensible que no sepamos todo. La famosa prueba técnica puede realizarse en directo durante la entrevista técnica o quizá nos dejen unos días para realizarla solas. Y esto puede ocurrir antes o después de la entrevista técnica. Eso ya depende de la empresa. Caer en este punto del proceso de selección es de primeras un golpe directo al ego, porque significa que tras evaluar tus aptitudes técnicas se ha determinado que no eres el candidato ideal para el puesto. Esto es sobre todo cierto cuando postulamos a un puesto que nos viene grande y nos damos cuenta de que no tenemos los conocimientos suficientes. Pero no dejes que te afecte porque muchas veces la persona que te está juzgando tiene poco más o los mismos años de experiencia que tú y una opinión subjetiva. Quizás has cometido errores en la entrevista de los que puedes aprender o simplemente no le has caído bien a esa persona por cualquier otro motivo. Si estás seguro de tus conocimientos técnicos y has caído en este punto, a mí me funciona pensar que es la empresa la que está perdiéndose a un gran trabajador. Aun si el resultado de tu prueba y entrevista técnicas ha sido satisfactorio, quedarás pendiente de un último email confirmando si has sido seleccionado o no para el puesto. En este punto solo nos queda esperar a que todo lo que hemos hecho anteriormente durante el proceso haya funcionado. Pero también tenemos que tener en cuenta que de entre todos los candidatos que han llegado a este punto, la empresa tiene que elegir al que más se acerque a lo que están buscando. Con un perfil técnico muy parecido, la decisión final recae en otros muchos aspectos de los candidatos. Es posible que el equipo esté formado solo por hombres y para la compañía sea una prioridad incorporar a una mujer desarrolladora, o que uno de los candidatos esté dispuesto a trabajar por un salario menor y sea percibido como una ganga. Todo el dinero que puedan ahorrarse en nóminas va a ser un factor a tener en cuenta. Si la empresa tiene dudas, también es bastante común que se organice una última entrevista personal con el CEO de la empresa o máximo puesto del departamento de tecnología y que sea él quien tenga la última palabra. De nuevo intenta ser tú mismo y haz notar que quieres formar parte del equipo y que puedes aportar beneficios para la compañía con tus conocimientos. Si estás viendo esto es porque desafortunadamente has sido descartado en uno de los filtros del anterior proceso de selección. Ojalá existiera una fórmula mágica para conseguir trabajo, pero la verdad es que lo único que podemos hacer es mostrar la mejor versión de nosotros a las compañías y pedir feedback cuando seamos descartados para poder ir mejorando nuestro currículum. Actitud en las entrevistas o conocimientos técnicos. Ser rechazado no es un plato de buen gusto, pero como ves, los motivos por los que pueden dejar de contar contigo son innumerables, así que no le des más importancia de la que tiene. Espera unos días y vuelve a intentarlo con otras compañías que seguro que están esperando encontrar a un profesional como tú. Soy Carlos Sala, desarrollador de software, y nos vemos en el próximo vídeo.